Hola, bienvenidos, estimados estudiantes. En este momento estaré hablando acerca del capítulo 6 que corresponde a la biodiversidad marina para el curso de Biodiversidad e Inventario de la Naturaleza que pertenece a la Cátedra de Ciencias Biológicas. Dentro de los contenidos que estaré abordando son el concepto de biodiversidad, los diversos ecosistemas y servicios ecosistémicos que presenta, factores que afectan la diversidad y riqueza de especies, donde estaré detallando lo que es el esfuerzo en muestreo, la profundidad, tamaño, disturbios y productividad. Para continuar con lo que son los patrones globales de la diversidad marina en las zonas costeras tropicales, la biodiversidad ya propiamente en nuestro país, cómo ha sido la historia de los estudios de la biodiversidad marina, para terminar con la nueva información que hay disponible en el país luego del año 2009. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende que usted alcance al finalizar este capítulo? Pues el primero tiene que ver con describir las generalidades de los ecosistemas en regiones marinas y costeras, para continuar identificando los factores que afectan la diversidad y riqueza de los océanos. El tercer objetivo es investigar los aspectos relevantes de la diversidad marina en Costa Rica, para finalizar con justificar la importancia de los diferentes ecosistemas y su problemática actual. A modo de introducción, los océanos del mundo van a abarcar casi que el 70% de la superficie del planeta. En estos, la profundidad promedio de los océanos es alrededor de los 3.200 metros en comparación con la altura promedio en la superficie terrestre es alrededor de los 840 metros. También, solamente el 11% en la superficie terrestre tiene alturas mayores a los 2.000 metros, mientras que el 84% en los ambientes marinos van a tener profundidades mayores a los 2.000 metros. Observemos aquí cómo están distribuidos los diferentes océanos en el mundo. Vamos a tener 5 océanos, donde el de mayor extensión va a ser el Océano Pacífico. Tenemos también el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Glaciar Ártico y el Océano Glaciar Antártico. En la parte de ambientes marinos vamos a tener que se divide en dos regiones. La primera es la región nerítica, que corresponde a la región comprendida entre la línea costera y entre 60 a 100 kilómetros de extensión. Va a presentar en promedio una profundidad de 200 metros. Y aquí es donde se desarrolla la plataforma continental. Esto es la extensión del continente que se adentra en el mar. Con respecto a la plataforma continental, dependiendo de la región, puede llegar hasta los 1.300 kilómetros, van a ser zonas de mayor riqueza. Y en algunas partes del mundo van a presentar zonas de afloramiento. Esto consiste en que hay un movimiento de aguas desde las aguas profundas hacia la superficie y va a generar una mayor productividad. Entonces, estamos hablando que en el mapa, las regiones que se ven de color rojo son regiones donde vamos a tener zonas de afloramiento y por ende mayor productividad biológica. La segunda región es la región pelágica, que es la que corresponde a las aguas abiertas. Esta se va a dividir en diferentes zonas de acuerdo a la profundidad. La primera es la región epipelágica, que va desde los 0 a los 200 metros. Continúa la mesopelágica, que va de 200 a 1.000 metros de profundidad, para continuar con la batipelágica, que va de los 1.000 a los 4.000 metros. Y luego sigue la región avisopelágica, que son profundidades mayores a los 4.000 metros. Cuando estamos hablando de profundidades mayores a 6.000 metros, se les llama ADAL. Los océanos dan grandes aportes, como que son fundamentales para el desarrollo y sustentabilidad de la sociedad humana. También ayudan al mantenimiento de la paz y la salud de la biosfera. No obstante, tienen muchas amenazas, como lo son la sobrepesca, la eutrofización, que es el aumento de los nutrimentos en las aguas, destrucción de hábitats críticos y ecosistemas,
disminución de la biodiversidad y además tienen un gran impacto por los derrames de hidrocarburos. La Organización de las Naciones Unidas en el 2008 estableció el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Sin embargo, un artículo publicado en el 2011 indicó que los océanos del mundo siguen experimentando no solo calentamiento, sino también que baja el nivel del pH, que es la acidificación, y que ha disminuido la concentración de oxígeno disuelto, que es la hipoxia. También se están anticipando algunas de las cosas que predijo el Panel Internacional para el Cambio Climático, donde la magnitud de los impactos acumulados es mucho mayor que el asimilado. Entonces, estamos hablando que la tasa de extinción de especies marinas está aumentando de forma drástica. ¿Cómo ha iniciado el estudio de la biodiversidad marina? Pues inició con Aristóteles durante el siglo IV a.C., donde ya había catalogado 180 organismos marinos. Después vinieron grandes contribuciones a este conocimiento como las hechas por diferentes expediciones científicas en los últimos 150 años. Y una de las expediciones que tuvo mayor impacto fue la expedición oceanográfica del barco Challenger, que se dio entre 1872 y 1876, donde recorrió 11.010 kilómetros en los océanos del mundo, y esto permitió que se describieran alrededor de 2.508 especies nuevas de radiolarios, que son organismos unicelulares eucariotas, como podemos ver en las diferentes imágenes que corresponden a especies de radiolarios. También se dieron 750 géneros nuevos y 4.417 nuevas especies de seres vivos. ¿Cuáles han sido los estudios recientes que se han dado? Pues uno es el que informa el Registro Mundial de Especies Marinas, también se ha hecho el Censo de la Vida Marina y también se ha dado información acerca del Sistema de Información Biogeográfica en los Océanos. A partir de estos estudios, para el 2008, tanto lo que es el Censo de la Vida Marina como el Registro Mundial de Especies Marinas, estimaron que más de 120.000 especies de especies marinas habían sido validadas y que la mitad de estas especies marinas han sido encontradas cerca de la costa o en aguas poco profundas, como anteriormente indiqué, que es la región nerítica donde vamos a tener mayor biodiversidad. Ahora, ¿cuál es el concepto de biodiversidad? Pues estamos hablando de que se refiere a la variedad de formas de vida. La palabra biodiversidad proviene del griego bios, que significa vida, y del latín divers, que significa división, variedad o divergencia. Entonces, es una forma de concebir lo que son las interrelaciones entre los organismos y su ambiente. Entonces, vamos a tener que la evolución más las presiones ambientales nos va a dar nuevas expresiones de vida. Así que entonces, cuando estamos hablando de biodiversidad, hablamos de las diferentes formas de vida que existe en el planeta. En la diversidad, tenemos que tomar en cuenta que la evolución permite el proceso de especiación, pero que además los fenómenos naturales o los impactos antropogénicos, que son los provocados por el ser humano, van a tener impactos negativos. Esto quiere decir entonces que se pueden dar grandes extinciones con muchas de las formas de vida que hay, pero que a su vez van a proliferar otras nuevas formas gracias a la radiación adaptativa. Con respecto a la diversidad de ecosistemas y servicios ecosistémicos, debemos empezar por el concepto de ecosistema. Vamos a decir que es la unidad ecológica que agrupa comunidades de organismos que se encuentran interactuando entre ellos y el medio. Tal vez no nos hemos percatado, pero en los ambientes marinos tenemos gran variedad de ecosistemas, como lo son los arrecifes coralinos, los manglares, los pastos marinos, la zona entre mareas, los ecosistemas rocosos, las playas fangosas o arenosas. También vamos a tener ecosistemas pelágicos, bentónicos, las ventanas hidrotermales, los estuarios, las marismas y las lagunas costeras. Tenemos que ver que tanto los eventos naturales como antropogénicos
pueden tener efectos importantes en lo que es la funcionalidad de estos ecosistemas que acabo de mencionar. Observemos diferentes ecosistemas marinos. En el caso de los manglares, son ecosistemas localizados entre la zona intermareal y que reciben periódicamente agua dulce. En el caso de la zona entre mareas, va a ser el área por encima del agua en marea baja y que se cubre por el agua en marea alta. Los ecosistemas rocosos se desarrollan sobre sustratos rocosos en la zona entre mareas. Los pasos marinos son ecosistemas donde se desarrollan gran cantidad de plantas que viven completamente sumergidas. Las playas arenosas son caracterizadas por tener arena de un tamaño determinado y en el caso de los arrecifes coralinos son ecosistemas de alta sensibilidad y complejidad formados por sólidas estructuras de carbonato de calcio. Cuando estamos estudiando los ambientes marinos, tenemos que tener en cuenta el concepto de resiliencia ecológica. Se refiere a la capacidad que va a tener un ecosistema en particular que pueda asimilar las perturbaciones, sin que se vea alterado significativamente su estructura o su funcionalidad. En el caso de cómo determinar si un ambiente o ecosistema tiene mucha o poca resiliencia, tiene que ver con la complejidad que tenga el ecosistema. Es decir, los más complejos, que tengan mayor número de interacciones y diversidad, van a tener mayores resiliencias. En un estudio que se realizó con respecto a arrecifes protegidos y un arrecife sin protección, se determinó que el arrecife protegido iba a tener una resiliencia de alrededor del 79%. En contraste, que cuando un arrecife no tiene protección, entonces su capacidad de volver a su estado natural fue alrededor de un 13%. Entonces aquí se evidencia que cuando va a tener mayor diversidad, puede tener entonces mayor resiliencia ecológica. Son muchos los servicios ecosistémicos que pueden brindar los ambientes marinos. Ejemplo, en el caso de los arrecifes coralinos, se puede producir hasta $6,000 por hectárea por año. También tenemos que tomar en cuenta los manglares, que pueden producir hasta $10,000 por hectárea por año. Y en el caso de los estuarios, se puede generar hasta $22,000 por hectárea por año. También tenemos que tener en cuenta que compuestos de especies marinas son utilizados para la elaboración de medicamentos y cosméticos, así como para alimentos de animales y para la elaboración de fertilizantes. Para la acuicultura, la agricultura, también se pueden obtener genes para la aplicación de técnicas biotecnológicas, materiales de construcción y materiales para uso en procesos alimentarios. ¿Cuáles son los factores que afectan la diversidad marina y riqueza de especies? Estaré hablando de varios factores y voy a iniciar por lo que es el esfuerzo en muestreo y el tamaño de la muestra. En este caso, cuando los científicos están estudiando especies en ambientes marinos, deben contar con un número representativo de muestras y tomar en cuenta las dificultades que pueden haber en el muestreo, como es el tiempo que deben dedicar, la condición de la marea, la accesibilidad que tengan y la complejidad del hábitat. En el caso de la profundidad, se deben tomar en cuenta variables físico-químicas como lo que es el nivel de la luz, temperatura, salinidad, acción de las olas, concentración del oxígeno, la presión. Todos estos factores van a influir en lo que son los patrones de diversidad en los océanos. También los grupos taxonómicos, la riqueza de especies va a variar con la profundidad, como ya hemos hablado que la mayoría la encontramos alrededor de los 200 metros. En el caso del tamaño, hay un mayor número de especies pequeñas que grandes en un hábitat determinado. Otros factores que tenemos que tomar en cuenta son los disturbios o perturbaciones. Ellos van a provocar menores niveles de diversidad. Si las perturbaciones son muy fuertes, entonces solo pocas especies pueden sobrevivir y esas son las que van a colonizar los espacios abiertos. Si son muy débiles las especies, entonces las oportunistas son las que se verán beneficiadas. También el tamaño y la complejidad del hábitat.
El tamaño del hábitat va a influir en la riqueza de especies, entonces a mayor hábitat, en términos tanto de volumen, tamaño o área, va a haber mayor número de especies que pueden estar presentes. Esto es, a mayor diversidad vamos a tener mayor complejidad estructural. También aspectos como productividad, herbivoría y depredación. Estos pueden causar diferencias en los patrones de diversidad. Entonces, si hay un incremento en la productividad biológica en sistemas marinos, hacen que sean unas pocas las que dominen en detrimento de las otras especies. Los patrones globales de la diversidad marina. Tenemos que tomar en cuenta que el número de especies marinas descritas en la actualidad es muy probable que sea menor a la cantidad real que existe en los océanos. Es aproximadamente 190.000 especies marinas las que han sido reportadas. Y es difícil que se pueda estimar con precisión cuántas especies marinas realmente existen, porque muchas van a desaparecer incluso sin haberlas descrito. Entonces, estamos hablando de que no podemos tener a ciencia cierta un número exacto del total de especies marinas. La diversidad en los océanos también va a estar determinada por la interacción de los procesos tanto físicos como biológicos. Antes mencioné, por ejemplo, en aspectos que tenemos que tomar en cuenta, como lo que es la penetración de la luz, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, presión, que son importantes para ver cómo es la distribución de la biodiversidad. También en el continente la mayor diversidad marina se encuentra en la zona tropical, es decir, alrededor del Ecuador, que vamos desde los 20 grados al norte hasta los 20 grados al sur. Y es aquí donde se llama gradiente latitudinal de diversidad. Como podemos ver en los diferentes mapas, cuando hablamos de densidad de especies, cuando vemos la diversidad de especies, estamos hablando que la mayoría se concentra alrededor del Ecuador. En las zonas tropicales se encuentran sitios llamados puntos calientes. Estos sitios son zonas de gran variedad biológica. Aquí se encuentran especies como de equinodermos, corales, esponjas, peces y se van a distribuir en 4 regiones tropicales, como son el Indo-Este Pacífico, Pacífico Este, Atlántico Este y Oeste. De los organismos que se encuentran, el 66% de las especies van a ser invertebrados, seguidos por protozoarios, macroalgas y en un porcentaje menor cordados. En el caso de los arrecifes coralinos, ellos van a ser el ecosistema tropical con mayor variedad de especies. Esto gracias a la gran complejidad estructural que presenta. También dice que en el caso de la mayor diversidad de los arrecifes coralinos lo podemos encontrar en las aguas del Indo-Pacífico, específicamente en lo que es la Gran Barrera Coralina, las Islas Maldivas, así como los atolones en el Pacífico subtropical. Otra región o ecosistema de gran diversidad son las zonas de manglar, ya que aquí vamos a tener una gran variedad de plantas y de animales. Estos ecosistemas son muy productivos, ya que sirven como áreas de crianza para muchas especies de moluscos, peces, crustáceos que van a tener gran valor comercial. Y además, su mayor diversidad la vamos a encontrar también en la región del Indo-Pacífico. La diversidad marina en las zonas costeras se puede ver afectada por diferentes factores, pero principalmente van a estar impactadas por aspectos demográficos y económicos, en donde estamos hablando de desarrollo de infraestructura, educación, salud, desarrollo humano, que conlleva a gran contaminación. Esto impacta de forma directa en la pérdida de hábitats y en la pérdida de biodiversidad. En las áreas costeras del mundo vive alrededor del 60% de la población y además 2/3 partes de estas ciudades van a tener poblaciones superiores a 1.6 millones de personas. Cuando hablamos de contaminación, por ejemplo, un 90% de la contaminación continental llega y se almacena en aguas costeras. Por ejemplo, cuando estamos hablando de agua negra, nutrimentos, materiales tóxicos, van a llegar al final a ambientes marino-costeros. El crecimiento también acelerado va a generar
cambios importantes en lo que es la física, química y biología de las superficies en los ambientes marinos. Y en el caso de América Latina, la pérdida de hábitats críticos va a tener impacto directo en el decrecimiento de pesquerías, la reducción de la biodiversidad y además de que se vuelvan más vulnerables ante diferentes eventos naturales. Es por esto que ya se habla de que estamos enfrentando la sexta gran extinción en el planeta y que lleva tasas de hasta 114 veces más rápida en la pérdida de especies. ¿Cómo es la biodiversidad marina en nuestro país? Pues a nivel general, tomemos en cuenta que Costa Rica va a tener una costa pacífica de 1.254 kilómetros lineales y va a tener también 212 kilómetros en su costa caribeña. En nuestro país vamos a tener ecosistemas como arrecifes coralinos, manglares, pasos marinos, zonas rocosas, acantilados, playas fangosas, playas arenosas, regiones estuarinas como en el Golfo de Nicoya. Presentamos un fiordo tropical que es el Golfo Dulce y los sistemas de afloramiento costero estacionales como en el caso del Golfo de Papagayo, el Golfo de Santa Elena y en Bahías Salinas. También presentamos una fosa oceánica y la cordillera submarina volcánica de Coco. En nuestro país también se encuentran diferentes puntos calientes, como los antes mencionados. Por ejemplo, tenemos 3 puntos calientes de biodiversidad marina. En el caso del Golfo Dulce es el primer punto caliente, que alberga alrededor de 1.028 especies marinas. El Golfo de Papagayo, que presenta 570 especies marinas, solo en Bahía Culebra, por dar un ejemplo, y en la isla del Coco, que posee alrededor de 1.600 especies marinas. Por eso, existe una propuesta de conservación de nuestro espacio marino, en donde se proponen, entre otras cosas, que hayan 35 sitios para la conservación de dicha biodiversidad. De los 1.254 kilómetros lineales de costa pacífica que antes les mencioné, es alrededor de 611 kilómetros, es decir, un 49%, que se encuentran delimitados bajo alguna categoría de manejo, mientras que en la parte de Caribe es alrededor de un 53% que está bajo alguna categoría de protección. Hasta mayo del 2011, el país contaba únicamente con un 0,9% de su área marina protegida. Estamos hablando que era un porcentaje muy pequeño en comparación a todo el recurso marino que tiene nuestro país. Por eso se dio un decreto de creación del área marina de manejo de montes submarinos, situada a unas 50 millas náuticas al suroeste del Parque Nacional Isla del Coco, que tiene alrededor de 14.000 kilómetros cuadrados en total. En ese momento estamos hablando de que es un 3% de área marina protegida, que todavía es muy poco para todo lo que nosotros contamos de recursos marinos. Ahora bien, ¿cómo ha sido la historia de los estudios de biodiversidad marina en Costa Rica? Lo podemos dividir en 3 etapas, la que es a finales del siglo XIX, luego la que comprende entre 1930 y 1940 y la última que es después del año de 1980. En las 2 primeras etapas se lleva a cabo investigaciones, pero principalmente de investigadores extranjeros. Entonces, con esa información y el material que ellos recogían, no se quedaba en el país y entonces era poca la información que al final llegaba otra vez a Costa Rica, ¿verdad? Y existía poca integración con los investigadores nacionales. Ya para lo que fue el año de 1970, con la creación de la Universidad de Costa Rica, organizan investigación en esta área, en los ambientes marinos. Entonces se da lo que es la creación del Museo de Zoología en la Escuela de Biología en el año de 1966 y además se da la creación del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, en el año de 1979. Entonces, al crearse el CIMAR, se da un gran impulso de los estudios de biodiversidad marina en Costa Rica, principalmente liderado por investigadores nacionales. En el año 2009 se publica el libro Biodiversidad Marina de Costa Rica, América Central, que fue editado por los doctores Ingo Werman y Jorge Cortés, ambos investigadores del CIMAR.
En total, describen para Costa Rica, para ese momento, 6.778 especies, de las cuales 2.321 corresponden para el Caribe y 4.745 para el Pacífico. Y además dice que ambas costas comparten 288 especies. 1.142 especies se reportan en la isla del Coco, de las cuales 35 van a ser endémicas y que se encuentran únicamente en Costa Rica. Por lo que ellos publican que el país cuenta con un 3.5% de la diversidad marina mundial. Para finalizar, ¿qué información hay en el país disponible luego del año 2009 con la publicación del libro? Pues se ha hecho un análisis acerca de la diversidad de copépodos marinos, que pasó de haber 209 especies reportadas para el año 2009 a 274 especies para el 2014, incluyendo a la isla del Coco. También se han hecho investigaciones de la diversidad marina en la isla del Coco, ya que aumentó de forma considerable al reportarse en el año 2012 2.600 especies. Estos son 248 especies más en comparación a las publicadas para el año 2009. Y además se determinó que la isla del Coco es el sitio de mayor diversidad y riqueza marina de nuestro país. Estimados estudiantes, espero que toda esta información haya sido de mucho provecho para ustedes y nos vemos en otra próxima clase.